ex vicepresidente de la Asamblea Nacional, quien sabe muy bien los tejes y manejes, como dice el pueblo, de lo que es la actividad parlamentaria. Darwin Pereira, ¿quién mejor que usted para que nos pueda indicar en esta hora de la mañana de este día importantísimo, 17 de noviembre del 2023, lo que significa un nuevo periodo legislativo y qué conlleva? Darwin, buenos días, gracias por estar en Diálogo de Radio 99. Buenos días, muchísimas gracias más bien a ustedes por la invitación, un abrazo para la culta audiencia, un honor estar acá. Gracias, Darwin. ¿Cuáles son sus expectativas? A ver, cuénteme. ¿Qué espera usted de esta asamblea que tiene signos bastante particulares? Primero es, no va a legislar por 4 años, va a tratar de retomar cosas que quedaron en el pasado, que quedaron pendientes, y uno que otro legislador, seguramente acucioso, va a intentar figurar. ¿Qué es lo que usted espera de esta asamblea? A ver, no tengo mayores expectativas de la Asamblea porque si hay algo que yo tengo claro es que el presidente Noboa, a quien lo conozco, dicho sea de paso, recordemos que viene de la Asamblea en la que fuimos compañeros y como también conocía a la señora Luisa González, porque paradójicamente los dos finalistas resultan de la Asamblea que fue cesada, Sí. aunque decían que nadie quería la última Asamblea. En fin, son cosas de la política, ¿no? Conozco muy bien y sé que Daniel, en este caso, conocía a quienes básicamente llegaron nuevamente a la Asamblea, porque paradójicamente también fueron reelectos casi los mismos, ¿no? El señor Henry Kromple fue ya asambleísta en el periodo anterior, intentó ser presidente en el periodo anterior con el apoyo del correísmo. Le faltó un voto, recordemos, ¿no? Y hubo incluso, porque yo estuve en esa sesión, dos votaciones, lo intentaron por dos ocasiones y en las dos Ahí se ocasiones le bajó lazo en cambio, ¿no? sí, ahí se fue y no regresó más a la asamblea, tanto así que mandaba a su suplente porque él no regresó más a Quito, ¿no? Él no registra asistencia en las sesiones, toda vez de que decía que tenía un problema, una enfermedad y que no le permitía estar en la sierra. En fin, son cosas, como digo, siempre de la política y hoy parece que se va a hacer realidad el sueño del señor profe de ser presidente porque ya consiguieron quizás ese voto que les faltaba, que no solamente va a ser uno, sino que les asegura, y esto sí es preocupante, les asegura tener casi 94 votos. Una mayoría con esa cantidad de votos sí es un peligro desde mi punto de vista, Una porque nueva aplanadora legislativa, Darwin. sería una planadora. ¿Y una planadora por qué? Porque usted sabe que en la Asamblea hay una votación que es mayoría absoluta, que es tener 70 votos o más, y hay una mayoría, hay votaciones que se requiere mayoría calificada, que se denomina que necesitan 92 votos. Las mayorías calificadas son para, por ejemplo, juicios políticos a autoridades de alto rango, como el presidente de la Okay. República, o como los primeros personeros de cada uno de los poderes del Estado o para, por ejemplo, ratificarse o para anular una ley que venga vetada por el presidente de la República. Es decir, una mayoría absoluta, una mayoría calificada, prácticamente ya no requiere del resto de asambleístas. O sea, discúlpeme, y lo digo con todo el respeto a los asambleístas, porque sé que en todo caso no es fácil tampoco llegar a ser asambleísta, pero prácticamente el resto estarían de adorno por mucho que digan que son oposición. Podrán gritar, podrán saltar, pero si hay una mayoría de 92 votos, 94 votos frente a ellos, no van a poder hacer absolutamente nada. Sus gritos, sus pataleos no les van a servir de nada. Ok, entiendo. Ahora, esta es una mayoría que dice de 94 votos. ¿Peligrosa? ¿Peligrosa para quién? Peligrosa para un estado en el que nos vuelva a pasar aquello que ya nos pasó durante el correísmo, en el que el libreto no se escribía en la asamblea, en el que el libreto se escribía en Carondelet y en la asamblea Pero no hay, simplemente... no hay un presidente correísta. No, Hay distancias. no necesariamente hay un presidente correísta, pero sí hay una mayoría que va a responder a un acuerdo con el presidente. Es decir, a mí Ajá. mucho me preocupa que finalmente esta mayoría se reúna, fabrique en Carondelet, obviamente en acuerdo con los 94, y llegue a la asamblea y no le importe lo que digan el resto de voces, que por mucho que se declaren oposición, y finalmente aprueben las leyes a conveniencia de esta mayoría. Dicen, ahí hay un adagio popular, que en arca abierta el justo peca, y aquí están abriendo un arca, porque lo sano, que se lo ha hecho ver como insano, Ajá. lamentablemente es que haya debate en la Asamblea. Y eso está bien, y eso es lógico. Alguna ocasión el presidente Lazo planteaba, por ejemplo, que las zonas francas funcionen en cualquier parte del país
Y ahí hubo un debate muy interesante porque hasta ahora las zonas francas se han concebido como espacios económicos que puedan funcionar en las fronteras. Y entonces hubo un debate y hubo una pelea. Entonces, al no haber 94 votos para el presidente de la República, obviamente esto no se pudo realizar. Pero imagínese usted que el presidente hubiese tenido eso y eso se hubiese llevado y no hubiese permitido ningún debate, porque no le va a servir, repito, de nada. Prácticamente va a ser un amago de debate, un amague de debate, el hecho de cuando ya estas 94 votos tengan el acuerdo. ¿No? Porque, o sea, ¿de qué va a servir el debate? Yo pregunto, ¿de qué va a servir que todos se paren ahí a discutir, a expresar sus mejores discursos? A lo mejor van a ser oradores, si finalmente esta planadora los va a aplanar, va a dar la redundancia, ¿no? ¿Y qué cree usted que hay tras estos acuerdos? ¿Cuál es la intención? Es un poco difícil saberlo porque eso es lo malo de los acuerdos. Lo malo no es que se pongan de acuerdo entre moros y cristianos como suele suceder en la asamblea. Lo malo es saber qué hay detrás de los acuerdos, qué dice el acuerdo. Eso es lo que lamentablemente muchas organizaciones A ver, no lo no se sabe lo que dice el acuerdo, ¿verdad? no se sabe, y eso sí da un poco de temor, porque el acuerdo puede decir mañana, ¿sabe qué? No lo posesionemos al Contralor, por ejemplo. Ya, ¿Sí? ok. Y si hay una mayoría que no quiere posesionar al Contralor, pues no se posesiona, así de sencillo, ¿no? Si no lo posesiona, no lo pondrán nunca. Porque, y el Contralor no podrá ser Contralor nunca porque hay un requisito que establece que él se posesiona en la Asamblea. Y mañana, por ejemplo, elegimos o pretenden elegir los miembros del Consejo Nacional Electoral, que usted sabe que están en elecciones, y la Asamblea tranquilamente podría destituir al Consejo de Participación Ciudadana con ese tipo de votación que tiene para que no se elijan a los nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral. Es decir, esas cosas deberían decirnos al país. Van tras los poderes, los concursos para la selección de autoridades de control. Recordemos que hay un sinnúmero de concursos que están atrasados. Por ejemplo, la señora fiscal general de la Nación, el concurso de ella tiene que iniciarse el próximo año, en buen romance, pero pueden torpedear o pueden adelantar, o con un juicio político el día de mañana. Recordemos que para sacar a la fiscal ni siquiera se requieren 92 votos, se requieren solo 70. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Y hay una pregunta que hay que hacernos, y es obligatoria, y a mí siempre me ha incomodado este tema. ¿Qué está pasando con los asambleístas independientes? ¿Cómo así el presidente Daniel Noboa llega con 12 votos a la asamblea y hoy tiene 25 votos? O sea, discúlpeme, ¿de dónde salieron estos otros 13 votos? Entonces, también hay que empezar a poner sobre la mesa del debate el juego, el rol que representan estos famosos asambleístas independientes dentro de la asamblea, que yo siempre lo mantendré. Terminan siendo asambleístas que se venden al mejor postor y se acomodan a las circunstancias de la asamblea, porque no tienen partido, no tienen responsabilidad, no tienen a nadie quien responderle. Darwin, sin duda es, o mejor dicho, con el pasar de los días veremos el alcance del acuerdo, que evidentemente, eh, a, qué es lo que se pactó, ¿verdad? Ya veremos con el pasar de los días y el funcionamiento de la Asamblea y la intencionalidad de los asambleístas, qué es lo que se ha pactado. Ahora, hay sin duda, todo inicio de sesión conlleva ciertas polémicas y hay una polémica de por medio. La bancada de Revolución Ciudadana ha dicho que no quiere en la asamblea al señor Carrillo. El señor Carrillo ganó una elección, recibió la certificación del Consejo Nacional Electoral, pero ¿qué puede ocurrir en la sesión de hoy? ¿Se puede tratar el tema Carrillo o lo irán haciendo durante el transcurso de las semanas? Miren, el caso del señor Carrillo no necesita ni siquiera ser aprobado en la asamblea. Basta con que el presidente de la asamblea le comunique que no puede ser asambleísta y básicamente lo que tiene que hacer es ya el pleno, ahí sí el pleno, titularizar a su alterno. Desde mi ¿Así? punto de vista ¿Es tan legal, sencillo el procedimiento? es muy sencillo, es muy sencillo. Y le digo porque esto ya pasó en la asamblea anterior. Recordemos que no Bien, porque la asamblea lo recuérdenos. instituyó, ya pasó en la asamblea anterior con el asambleísta Curicama, ¿no? Ok. Que fue sentenciado, me parece, 8 días, 30 días, no recuerdo, por la justicia común, y la ley contempla que si tiene sentencia ejecutoriada no puede ser asambleísta. El presidente de la asamblea le notificó y el pleno, ahí sí el pleno, posesionó a su alterno. O sea, así de sencillo es el tema, no hay vuelta que dar de ahí. Y tranquilamente el presidente electo podría comunicarle al señor Carrillo que al no tener el documento que lo habilita, porque ese documento nos lo piden a todos, a mí me lo pidieron personalmente cuando fui asambleísta, que es el de no tener impedimento ante el Ministerio de Relaciones Laborales. Entonces, al no poder tener ese documento, no puede ser asambleísta y consecuentemente quedaría excluido e inmediatamente el Pleno podría posesionar a su suplente y con eso cierran el capítulo Carrillo si es que ellos quieren. Habrá que ver qué es lo que está pasando adentro,
pero en este momento ese poder de decidir si Carrillo queda o no queda está en esta mayoría. Darwin, ¿cómo es una primera sesión de la Asamblea? ¿La recuerda usted? Por supuesto, es una sesión muy tensa, es una sesión muy tensa, porque por mucho que se piense que se tiene los votos, finalmente esto es como el fútbol, no se consolida mientras no esté pitado el final del partido, y el final del partido se pita cuando se vota, ¿no? Cuando ya se vota, es decir, todo el mundo está tenso y empieza todo el mundo a mirar las pantallas, a ver si van aumentando o van disminuyendo los votos y si alcanza, y esa tensión creo que casi le da un paro cardíaco al señor Kronfle el anteaño pasado, toda vez de que todos miraban la pantalla. Nosotros no votamos obviamente por el señor Kronfle, nosotros teníamos nuestros propios candidatos para presidir la asamblea, y ahí se veía cómo iban subiendo los votos y finalmente ya llega un momento en que se paraliza la pantalla porque los votos se van pintando en la pantalla. Adentro hay dos pantallas gigantes para que haya facilidad para que los asambleístas puedan verlo y para que los medios también puedan difundirlo. Ahí hay dos pantallas gigantes y ahí se va viendo cómo se van pintando los votos. Ese momento que se empiezan a pintar los votos, la verdad que no es apto para cardíacos, porque todo el mundo ya se le tuerce la nuca mirando para allá y el corazón late a 1000 considerando de que se pase o no se pase de la votación requerida, cuando son 70 votos, que van a ser los que se requieren hoy para elegir las autoridades, tanto presidente, vicepresidentes y los 4 vocales del CAL. Van a ser momentos de tensión. Yo recuerdo que hubo un momento muy fuerte de tensión en la elección nuestra, no solamente cuando se lo eligió cuando no se lo eligió a Kronfle. Recuerdo que también ya después de que hubo una mayoría y eligió Guadalupe Llori, y usted sabe todos los vicepresidentes, incluso me eligieron a mí como primer miembro del CAL en aquella ocasión, porque ese fue mi primer puesto, primer vocal del CAL. Hubo un acuerdo para que la izquierda democrática ponga el cuarto vocal y casi no alcanza el cuarto vocal, que era producto de un acuerdo de la mayoría. Casi no alcanza los 70 votos, los ajustó, los alcanzó justitos, ¿no? O sea, casi ahí la mayoría inicialmente casi prácticamente se rompe, ¿no? No sé si el acuerdo no estuvo tan sellado porque estos acuerdos van como mirando nombres, ¿no? A ver, nos ponemos de acuerdo, sí, fulano va para la presidencia, de acuerdo, vamos a tener 90, 100 votos. Una no va para la vicepresidencia, etcétera. Finalmente parece que hay nombres que como que no pegan muy bien y finalmente no todos están convencidos y no todos votan. Y ahí podría armarse una pesca a río revuelto. Pero sí, es una sesión muy tensa. Todos van a llegar tensos el día de hoy. Mucho más cuando se sepa con cuántos votos mismo cuesta esta mayoría. A mí no me caben todavía los 94 votos. Yo he hecho las cuentas, no veo que hayan 94 votos, pero hoy vamos a ver si es efectivamente que tiene los 94 votos, porque en política hay también gente que habla mucho, pero ya el rato de la hora, finalmente el rato ya de los votos, finalmente la gente se decanta, o la gente se sale, o la gente dice, no, hay acuerdos, especialmente, y no es que tenga nada contra los independientes, pero yo lo viví, ¿no? Especialmente los independientes, están hasta el último ahí, hasta el último, no que estoy aquí, no que estoy allá, no que acá, aquí un voto más, aquí un voto menos. Y así, ¿no? Finalmente, pues no son independientes, sino prácticamente son comodines que se acomodan, repito, al mejor postor. Van donde quien les da más. Y eso sí es peligroso para la democracia. Darwin, una primera sesión donde hay una manifestación de poder por los votos no siempre garantiza, y ustedes como Pachacuti lo vivieron, que esos votos van a ser permanentes en la Asamblea. Hay una experiencia, ganaron una presidencia en el periodo de 2021, pero es una presidencia que fue relegada pocos meses después. ¿Qué aprendieron de esa experiencia del manejo del poder legislativo, de los propios errores que quizás cometió Pachacuti, de quizás una inocencia en el manejo del poder político, Darwin? Es una importante experiencia para Pachacuti. Más que nada un movimiento que usted sabe, somos asambleístas que no hemos estado, quizás la mayoría, no hemos sido viejos políticos, no hemos estado en este nivel de la política nacional. Y obviamente eso nos pasa la factura, pero también nos pasa la experiencia, como usted muy bien decía, finalmente hay que aprender la lección. La experiencia nos dice y la lección que nos queda es de que hay que aprender a elegir internamente primero. Hay que saber por qué la responsabilidad de ser presidente de la Asamblea es una enorme responsabilidad. No es cualquier pelo de cochino lo que se le entrega a ese compañero o esa compañera. Y finalmente esa persona va a tener en sus manos tomar decisiones que es imposible preverlas o tenerlas dentro de un acuerdo. Y ahí es donde juega quizás mucho lo ideológico, ahí es donde juega mucho la lealtad hacia el movimiento, ahí es donde juega
interponer lo colectivo sobre lo personal y no como nos sucedió a nosotros, que nuestra presidenta interpuso lo personal sobre lo colectivo, y en ese contexto pues finalmente se puede pagar caro seleccionar como partido mal a tu representante ante una u otra dignidad. Sin embargo, la lección está aprendida, una lección que nos costó incluso que nos dividamos como movimiento, y no tengo por qué ocultarlo, una elección que finalmente nos dejó sin presidencia la Asamblea a los pocos meses. Si bien ganamos la vicepresidencia luego de la Asamblea, no es lo mismo porque quien toma las decisiones finales es el presidente de la Asamblea. Recordemos que el presidente es miembro incluso del Consejo de Seguridad del Estado, el presidente de la Asamblea, ¿no? Por ser la cabeza del Poder Legislativo. Entonces, hay una lección aprendida, y obviamente, si es que algún momento el pueblo ecuatoriano nos vuelve a dar la oportunidad, son errores que ya no los vamos a volver a cometer. Gracias, Darwin. 7 de la mañana con 57 minutos. Permítame, Darwin, mi compañero Ramiro Cepeda está con más inquietudes. Ramiro, buenos días, bienvenido a Diálogo de Radio 129. Adelante con tus inquietudes, ¿Qué Ramiro. fue, Daniel? ¿Cómo estás después de ese Muy bien. empate? ¿Ah? Amargado, pero bueno, ahí ¿Pero por vamos. qué amargado si yo les dije que iba a quedar empate? ¿Ah? Bueno, a ver, vamos a ver qué pitonizas para la asamblea, hermano. ¿Qué te... ¿Ah? Bueno, estamos con Darwin Pereira. Don Darwin, cuénteme algo. El día de mañana terminará siendo una reedición de la asamblea que se disolvió por parte del decreto ejecutivo del presidente Lazo, ¿o usted tiene fe puesta en que va a ser algo diferente? Esa asamblea tiene una oportunidad histórica para ser diferente. Ojalá lo sea. Ojalá lo sea. Sin embargo, me parece que hay muchas expectativas en una asamblea de 1 año y medio, porque veo que muchos asambleístas están hablando como que si fueran a estar ahí 4 años, ¿no? Y no hay tiempo para eso. Una ley, solo para poner un ejemplo, una ley bien debatida, con la seriedad de las leyes que se necesita debatir en este país, le demora entre 1 año y 1 año y medio. ¿Y por qué? Porque usted tiene o tenemos todos que aprender en este país a involucrarnos como actores de la sociedad para poder llamar a todos los que tengan que ver con esa ley, para poder consultarles, para poder proponerles, para poder permitirles que hagan propuestas, y finalmente tener al final del día una ley que no implique que la próxima asamblea la modifique. Le voy a poner un ejemplo: el Código Orgánico Integral Penal. No hay asamblea que no haya modificado. Se va a una asamblea, viene la próxima y vuelta lo vuelve a modificar. Sale una asamblea y vuelta lo vuelve a modificar. Debe ser una de las leyes más modificadas del país, pero no podemos pasarnos reformando leyes. O sea, ¿para qué entonces vamos a la asamblea si vamos a hacer una ley que a la siguiente asamblea alguien va a venir a reformarla? La idea es hacer leyes lo suficientemente sólidas como la Constitución de Estados Unidos, que no la pasan reformando a cada rato. Pues entonces hoy ni siquiera la Constitución se nos salva, ya queremos reformar hasta la Constitución. O sea, no hay ley perfecta, y en consecuencia me parece que si están pensando en eso, me parece que no les va a alcanzar el tiempo, van a dejar las cosas mal hechas, porque inclusive he escuchado a algunos asambleístas, por ejemplo, para que usted tenga una idea, que van a presentar reformas a leyes que ya tienen presentadas reformas. ¿Sabe lo que eso implica? Si hay una ley que tiene ya presentadas reformas y que está en este momento debatiéndose, cada que un asambleísta presenta otra reforma oficialmente, eso implica patearle, perdón la expresión, pero que esa ley se mueva 3 meses más para poder conocer en el CAL, reconocer esa reforma y nuevamente mandarla a la comisión para que la comisión la acumule en las demás reformas que están planteadas. Yo lo que recomiendo en esos casos es que mejor esas reformas que tanto ímpetu tienen por presentarlas, mejor las introduzcan dentro del debate que está en la comisión. Pero no, muchos por figurar dicen, no, yo voy a presentar la reforma porque eso a mí me da réditos políticos, y me parece que eso es una irresponsabilidad. Esperemos para ver qué es lo que sucede, Darwin Pereira. Y la diferencia con la Constitución americana son los americanos y los requisitos que se necesita para ellos estar en la Cámara Alta y Cámara Baja. Acá simplemente hay que ser un bachiller para estar en la Asamblea Nacional, y resulta que yo no desmerezco a los bachilleres, pero hay a muchos de ellos que les regalaron inclusive el título de bachiller, que no saben ni leer ni escribir. Así que cuando queremos hacer los símiles tenemos que un poco utilizar exactamente los mismos ingredientes para que una comparación sea de lo más feliz. Pero Darwin, entonces mañana ya las cartas están echadas, la mayoría es
Social Cristiano, Revolución Ciudadana y el Movimiento de Gobierno. Hoy, ¿Ah? hoy. Hoy, sí, hoy. Ya, sí, me estaba confundiendo, aunque han habido elecciones que han demorado más de 48 horas, pero no creo que es el caso de esta de aquí. Yo vengo sosteniendo desde hace un mes que lo que hay que trabajar es por el Ecuador posible y no por el Ecuador ideal. Y el Ecuador posible es lo que vamos a tener hoy. Es lo que hay, es con lo que hay que trabajar y es lo que el pueblo ha puesto en esas curules y no podemos obrar de espaldas al pueblo. ¿Usted tiene la misma lectura? Correcto, es lo que hay en este momento. Hay que hacer fuerzas porque si a la Asamblea le va bien, al país le va bien. Si al presidente le va bien, al país le va bien. Y obviamente desde mi punto de vista, más que nada como una ex autoridad de la Asamblea, como ex asambleísta, yo deseo que tanto los asambleístas como el presidente les vaya bien por el bien del país. Las buenas decisiones deben ir acompañadas del respaldo popular. Si esas decisiones no tienen el respaldo de la sociedad, si no calan en la sociedad, prácticamente será como aquel refrán que dice que el camino al infierno está hecho de buenas intenciones. Pero yo creo que este país, como usted dice hace un momento con la comparación con los americanos, este país debe aprender a construir soluciones en colectivo, es decir, creer en soluciones no de un líder, no de un mesías, sino soluciones que finalmente muchos sectores del país estemos de acuerdo. Y eso ni siquiera hemos iniciado. Finalmente hoy unos tienen una forma de solución, otros tienen otra forma de solución y no nos hemos puesto de acuerdo en la solución. De hecho, ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo finalmente en cuál mismo es el problema, porque muchos dicen que el problema son los políticos, otros dicen que son los funcionarios públicos, otros dicen que es la asamblea, otros dicen que son las leyes. Entonces hay que ponernos de acuerdo por lo menos en el problema y finalmente de ahí partir a una solución debatida a nivel nacional. Eso es una transición muy fuerte, pero que algún día la tendremos, que a las buenas o a las malas, a atravesarla. Sí, Darwin, queremos agradecerte por habernos atendido a esta hora de la mañana. Esperemos que el Ecuador posible se dé hoy día y que aquella ilusión que no termine en candidez de los ecuatorianos frente a los resultados que esperamos tener tanto de la Asamblea cuanto del Ejecutivo que asume la próxima semana. Que tengas un buen día. Gracias. Solo dejar una advertencia sobre la mesa. No solamente es el CAL y la directiva y la presidencia y vicepresidencia de la Asamblea, lo que es importante en este momento que tenemos que ponerle ojo. También es importante las comisiones. Ahí es donde verdaderamente se debaten las leyes. Ahí es donde se pulen las leyes porque al Pleno ya llegan pulidas por las comisiones. Vamos a ver cómo quedan las comisiones y eso es sumamente importante también para el país. Entiendo que eso va a ser el domingo y esperemos pues que queden en las mejores manos posibles. Muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo. Buenos días. Que tengas un buen día, Darwin. Daniel, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios.